Para continuar con nuestra valiosa convención, voy a permitirme presentar a la siguiente expositora, en este caso a la doctora Rocío de Lillore Vega, que nos va a compartir en la conferencia con la temática Modelo Social de la Discapacidad y Valores Inclusivos. La doctora María del Rocío de Lillori Vega es educadora especial de la Universidad de Costa Rica, máster en pedagogía con énfasis en atención integral de la primera infancia de la Universidad Nacional, es máster en psicopedagogía de la UNED, doctora en educación de la UNED de Madrid, España, y en el 2023 realizó un posgrado en educación inclusiva en la Universidad Autónoma de Madrid. Es docente de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica desde hace 10 años. Es investigadora en el Instituto, en este caso, de Educación de la Universidad de Costa Rica. Es autora de varios artículos y libros en materia de comunicación alternativa y aumentativa, así como educación inclusiva, coordinadora del Observatorio Nacional de Educación Inclusiva y es docente del posgrado en educación. Es miembro de la Red Iberoamericana de Educación Intercultural y del equipo de investigación Equidad, además de la diversidad e inclusión de la Universidad Autónoma de Madrid. En esta preciosa mañana nos honra la doctora María Rocío y le invito a que sea partícipe de este espacio. Adelante. Buenos días, muchas gracias Moisés, compañeros y compañeras por esta gentil invitación. Voy a compartir mi presentación. Bueno, esta mañana, como nos llama la literatura y la lengua y la enseñanza, quise romper un poco el protocolo con respecto al patrón de las presentaciones e invitarles a navegar un poco por esta historia que nos ha acompañado ya durante unos, casi van a ser 40 años, que es la educación inclusiva, y cómo este modelo viene a cuestionar y a poner en tensión todas las estructuras hegemónicas, rígidas y de la educación de un sistema tradicional, pero que también nos abre las puertas a un mundo de riqueza, de la diversidad, donde podemos disfrutar y ser cada quien eh, cada quien disfrutar ser en su singularidad. Entonces, bueno, la educación inclusiva y el modelo social de la discapacidad es lo que nos aqueja esta mañana y yo les invito a que naveguemos en los mares de esta educación inclusiva para alcanzar un derecho que debería ser un derecho irrevocable. ¿Qué haremos en este viaje? Bueno, examinaremos la evolución de la educación inclusiva, su relación con la población en situación de discapacidad, y cómo estos enfoques, el enfoque del modelo social y el enfoque de la educación inclusiva, se pueden entrelazar con los principios de los derechos humanos, porque creo que es todo un reto cuando se solicita esta conferencia, que hablemos de la educación especial, perdón, de la educación inclusiva y de la discapacidad sin etiquetar y teniendo la claridad de que hay una interrelación entre ellas, más no una codependencia. Vamos a hablar de eso un poco. Para ello, debemos de esclarecer primero qué es la educación inclusiva, qué no es la educación inclusiva y qué comprende. Entonces vamos a ver en qué se ancla esta educación inclusiva. La educación inclusiva se ancla en qué consiste. Consiste en ofrecer calidad educativa para todas las personas de manera equitativa. Eso está claro. Yo creo que todas las personas aquí docentes presentes quieren siempre que sus estudiantes tengan una máxima calidad de la educación y puedan aprender todo lo que puedan aprender con su máximo potencial, pero la educación inclusiva quiere exactamente eso, pero sabe que no se alcanza de buenas a primeras, que es un proceso y que en este proceso, bien lo señala la UNESCO, se van tomando medidas y prácticas, pero que abarcan la diversidad y crean un sentido de pertenencia. Yo creo que algo de lo más esencial de la educación inclusiva es que las personas tienen que sentirse acogidas, queridas y protegidas en su entorno de aula. Y para ello hay una firme convicción
de que cada persona ahí en ese espacio de aula tiene un valor y encierra un potencial que debe ser respetado. Entonces, vamos a ver, sin embargo, la educación inclusiva pues también es dilemática y está en constante movimiento. Definir la educación inclusiva no ha sido tarea sencilla. A veces uno escucha comentarios, sobre todo en el observatorio, nos han llegado a veces comentarios a las redes que nos dicen, no deberían hablar de inclusión, deberían hablar de convivencia. Yo en lo personal difiero, creo que mientras siga existiendo exclusión, sigue siendo necesario hablar de inclusión. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva, lo dice Ocampo, que es un investigador chileno, centra su análisis en las desigualdades y en la exclusión, pero con las miras a transformar esas realidades para generar un entorno más inclusivo. Esto es un asunto de derechos humanos y ahorita más adelante vamos a hablar de por qué es un asunto de derechos humanos. Pero en ese sentido uno debería decir, y si la educación inclusiva es un asunto de derechos humanos, no debería postergarse. No deberíamos pensar, bueno, la educación inclusiva no es todavía, no ya, más adelante, ¿verdad? ¿Por qué más adelante si es un asunto de derechos humanos? Dicen Echeíta, Simón Martín y Palomo que hay resistencias por parte de los detractores e incrédulos, alegando que los centros educativos ordinarios no están preparados para este cambio tan radical del sistema educativo. Y lo pongo en rojo, porque entonces uno se pregunta cuando dicen, no, pero es que es un cambio demasiado radical. ¿Por qué un derecho humano es visto como un cambio radical? ¿Por qué alguien se resistiría a una participación digna y equitativa para todas las personas en la educación? Sería una locura, una atrocidad que ahora alguien diga que las escuelas deberían ser separadas por etnia, por raza, por religiones, por género, pero cuando se habla de que deben haber servicios para personas con y sin discapacidad, eso es incuestionable. Y debería cuestionarse, debería temblar un poco ese estatuto de esa posición tan rígida acerca de la educación tradicional. Entonces, piensa Ocampo que la educación inclusiva lo que ha llegado es hablar del oprimido y de todas esas áreas de exclusión, pero no lo libera de su problemática. Sobre eso tenemos que trabajar, sobre cómo trabajar para que la educación inclusiva nadie cuestiona que sea digna, pero que sea real. Y es que la educación inclusiva además tiene más que ver con formas de ser y no con formas de hacer. Tiene mucho que ver con una convicción personal, cultural, que con una cuestión de acción, ¿verdad? Muchas veces las resistencias siguen estando en, en elementos más propios de la cultura que en elementos más propios del hacer. Hace en el 2023 tuve la experiencia de poder visitar algunos centros educativos en España donde se trabajó un proceso de transformación. Eran centros de enseñanza especial y se transformaron a centros de apoyos y recursos para la educación inclusiva y hubo uno de ellos que estaba en Zaragoza colindando con un centro de educación ordinario, como le llaman ellos, educación regular, colindando pared con pared. Y entonces, algo muy interesante es que había un hueco gigante en la pared en forma de mariposa, en esa pared que colindaba. Y es que una de las primeras acciones que se desarrollaron en ese centro fue romper la pared y abrir una puerta de manera tal que el receso, el espacio de receso fuera lo primero que se compartiera, dejar en manos de los niños y niñas ver su interacción y su sana convivencia. Algo interesante también es que me comentaban los directores y los comités que se encargaron de estos procesos de transformación, que durante los primeros 3 años el centro educativo no emitió ninguna acción. Es decir, no incluyeron estudiantes, no sacaron estudiantes, no cambiaron absolutamente nada, siguieron siendo en estructura un centro segregante solo para personas que compartieran un diagnóstico clínico y ahí estaban esos estudiantes y en el otro centro los estudiantes que no tenían un diagnóstico clínico. Esa exclusión, esa separación se mantuvo durante 3 años, pero
a lo interno, el centro educativo estuvo trabajando fuertemente una transformación cultural desde el liderazgo de este comité que creía firmemente y tenía una convicción muy clara en los valores inclusivos, en la empatía, en la solidaridad, en el respeto, en la socialización, en el derecho a una escuela para todos y para todas. Y cuando este comité trabajó, me contaba la señora, la directora, que cuando iniciaron, había una enorme resistencia por parte de las familias, por parte del personal docente principalmente, por parte de todo el mundo estaba un poco resistente. Y que tras esos 3 años de trabajo cultural, de investigación, de análisis, de repensar sus posturas, su cultura, sus teorías, sus valores, una transformación absoluta a lo interno, lo que generó una voluntad política para hacer la transformación. Nadie cambia a nadie. Nadie puede hacer que la transformación sea de manera operativa desde un mandato ministerial o desde las autoridades, si no hay una convicción interna de por qué la educación inclusiva es un derecho de dignidad que debe ser respetado. Ok. ¿Y qué entonces no es la educación inclusiva? La educación inclusiva no es una evolución de la educación especial, no es una rama de la educación especial. La educación especial, como todas las demás áreas de la educación, las enseñanzas, la educación preescolar, primaria, educación general básica, todas las áreas de la educación, incluida la educación especial, están involucradas y son responsables de que la educación sea inclusiva, mas no es una responsabilidad de la educación especial únicamente porque no es una tarea de ella, ni tampoco ha evolucionado. También hace poco nos preguntaban a una compañera de mí aquí en Radio Universidad, en Nexos, en el programa Nexos, que si la educación especial debería cambiar de nombre. No, porque la educación especial tiene un objeto de estudio, trabaja específicamente sobre áreas técnicas de la atención educativa para población con ciertas condiciones y gesta estrategias de educación inclusiva, puede ser un gestor de educación inclusiva, un promotor, un apoyo importante, pero la educación inclusiva es una tarea colectiva. Ahora, esto tampoco quiere decir que la educación especial deba ser atacada o señalada como segregadora, asistencialista, centrada en el déficit, porque ciertamente la educación especial sí fue la primera que en su génesis albergó al alumnado con el excluido de la educación general y por tanto, para un momento histórico, generó la mayor igualdad alcanzable para ese espacio de tiempo y ese momento. Pero la educación inclusiva ya no, ya deja esa mirada patologizadora a la que aludía en su fase inicial, ya no es la educación para las personas con ninguna condición específica de discapacidad, sino que es una educación para todos. Ahora se centra en las diversidades humanas y no en los diagnósticos clínicos. La educación inclusiva no es la educación para las personas en situación de discapacidad, la educación para todas las personas que se enriquece de la diversidad y que se fortalece de esas convivencias. Creer, tener esta idea, esta noción errada de que la educación especial va a transitar al ser educación inclusiva, lo que va a generar son cadenas de herencia que restringen la constitución del fenómeno en su naturaleza. Y esto, ¿verdad? Creer que la educación especial le corresponde ser inclusiva. Entonces nos va a centrar cuáles pueden ser algunas de esas cadenas de herencia. Bueno, creer que el docente de educación especial es el especialista, el único conocedor, el que regula, dirige y modera este barco en el que estamos navegando, ¿verdad? El que lleva el timón y no necesariamente es así. El educador especial puede apoyar en la gestión puede apoyar en el diseño y gestión de una aula inclusiva, pero es una tarea colectiva y además esto podría traer miradas centradas en la persona y no en el currículum, porque entonces llega el docente de educación especial y a él le toca María, Pedro, Juan. Me acuerdo allá por el 2006 cuando yo estaba trabajando en un centro educativo y estaba en un servicio de apoyo, llegaba al aula porque en aquel momento se sacaba a los estudiantes de las aulas
ya hace casi 20 años, se sacaba a los estudiantes de las aulas para trabajar por aparte con ellos y ellas a quienes tenían un diagnóstico. Era así de etiquetante y claro. Y cuando yo llegaba, recuerdo una vez que la docente decía, alcen la mano los de educación especial. ¿Verdad? Y ellos la alzaban con muchísima vergüenza. Era una cosa sumamente centrada en el déficit, en la persona, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo es llegar a las aulas a transformar contextos, a modificar currículums, a modificar acciones de aula para poder generar accesibilidad y una participación equitativa de todas las personas. Que tampoco es, que esta ya la mencioné, no se refiere a la atención del estudiantado en situación de discapacidad. La educación inclusiva incluye las riquezas de las diversidades en todo sentido, que en algunos momentos se ha de centrar en algunas poblaciones que tienen una trayectoria de lucha porque históricamente han sido excluidas. Puede ser que en algún momento la educación inclusiva en un centro educativo deba trabajar sobre elementos culturales porque haya una condición especial de población que requiera de la educación intercultural. Puede ser que en otro momento sea un asunto de pronto religioso, puede ser que sea un asunto de pronto de, de orientación sexual, puede ser que de pronto sea un asunto de género o qué sé yo, pero no se refiere específicamente a la población en situación de discapacidad. La educación inclusiva no trabaja sobre personas, sino sobre disciplinas, sino sobre problemas políticos interrelacionados y altamente contingentes. Es decir, la educación inclusiva cuestiona todo aquello que genere un currículum excluyente. Y a veces estos currículums excluyentes vienen de algo mucho más amplio, vienen de una cuestión política, de una construcción de un currículum neoliberal que de por sí ya está hecho para la competitividad, para la segregación, para la exclusión, y es sobre eso sobre lo que trabaja, sobre la modificación de esta construcción cultural constante y este compromiso colectivo que se tiene que desarrollar en función del respeto a las diversidades. Alguien podría decir, bueno, pero es que a mí no me formaron para ello. ¿No me formaron para qué? Porque si uno pensara, es que a mí no me formaron para trabajar con personas con discapacidad, estamos cayendo en este mito, creyendo que la educación inclusiva se trata de trabajar con personas con discapacidad y no es así. La educación inclusiva es una tarea colectiva y como tal, si a mí me formaron para trabajar en la enseñanza, pero tengo un colega tengo un estudiante en un grupo de estudiantes donde hay una amplia diversidad, pues tengo distintos colegas que saben gestionar estrategias y apoyos para todas esas diversidades con quienes me debo apoyar. Uno podría decir, una de las barreras de la educación inclusiva sí puede ser la falta de recursos humanos y materiales en la institución para poder gestionar currículums que estén al alcance de todas las personas, pero la educación inclusiva no requiere de una formación especializada, sino un trabajo cooperativo entre todos los miembros del equipo. Ahora bien, la educación inclusiva es una realidad en 3 dimensiones. Yo creo que estas 3 dimensiones que define don Gerardo Cheita en el año 2020 son muy importantes porque nos permiten visualizar cómo es la educación inclusiva de manera más concreta y ante todas estas definiciones que dilematizan tanto hasta dónde llega y desde dónde empieza y hasta dónde llega, pues necesitamos algo que sea más concreto. Y la educación inclusiva en este sentido tiene 3 dimensiones que son la presencia, es decir, que todas las personas tienen que estar presentes en un mismo centro educativo, en un mismo entorno de aula, en un mismo momento. No es educación inclusiva un aula integrada o aula diferenciada o plan nacional. Eso no es educación inclusiva, porque las personas siguen estando agrupadas en condición del déficit o a razón de una situación de discapacidad u otra. No es educación inclusiva una escuela para niños y una escuela para niñas, no es educación inclusiva una escuela para migrantes, no es educación inclusiva una escuela para personas con la religión X o Y. Tiene que haber presencia de todas las personas donde pueda haber una alta convergencia de las diversidades.
Tiene que haber no solo presencia, ¿verdad? Esto no basta por sí misma ninguna de las dimensiones tienen que estar las tres. Tiene que haber participación y con participación se refiere a que la persona que está ahí presente tiene voz y voto, pero además de que tiene voz y voto y puede utilizar su voz y voto para construir los aprendizajes y para también diseñar cómo va a participar y cómo va a construir aprendizajes, también tiene que sentirse escuchado. No solamente está ahí y alza la voz, sino que debe sentirse escuchado, sentirse acogido, sentirse parte, sentirse en un entorno seguro y tiene que, por supuesto, construirse aprendizajes y aprendizajes de calidad. Aprendizajes de calidad quiere decir cumplir con el currículum completo y pasar los exámenes de bachillerato con calificaciones altísimas. No. Aprendizaje quiere decir que cada persona tiene que evolucionar en sus conocimientos de acuerdo con sus singularidades y alcanzando su máximo potencial. Así sea una persona en noveno año que reconozca los colores y los números hasta el 10 a la par de una persona que se sabe la tabla periódica de los elementos de arriba para abajo y hace fórmulas químicas y pueden convivir en el mismo entorno, participar de las mismas actividades, pueden apoyarse uno al otro y hay codependencia positiva. Ambos pueden recibir información y conocimiento y aprendizaje y riqueza y valores uno del otro, aunque los contenidos de aprendizaje específicamente no sean los mismos. Y yo creo que esto, entenderlo, desencadena a los docentes y las docentes, porque los docentes dicen, pero ¿cómo hago para que multiplique, por ejemplo? Es que ¿por qué tiene que multiplicar? ¿Verdad? Porque tenemos que desencadenarnos un poco de ese currículum adusto, un poco sumativo, segregante y flexibilizarnos a entender que el aprendizaje de calidad es singular. Ahora, hoy me pidieron que hablara acerca de la discapacidad. Creo que ya he dejado claro que la educación inclusiva abriga todas las diversidades, pero dada la solicitud, hoy nos vamos a centrar en esta en específico. Y para ello vamos a entender qué es, bueno, qué es desde la Organización Mundial de la Salud, qué es la discapacidad. La discapacidad abarca todas las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación, esas tres cosas. Las deficiencias tienen que ver con la ausencia de la función de una parte del cuerpo de manera tal que la persona no puede fisiológicamente ejecutar tareas con esa parte del cuerpo. Las limitaciones de la actividad específicamente tienen que ver con dificultades para ejecutar tareas específicas, ¿verdad? Como por ejemplo escribir, manejar, etcétera, correr. Y las restricciones de la participación es cuando a partir de esas deficiencias y esas limitaciones de la actividad, la persona no puede participar en situaciones vitales. Viéndolo así, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja esta interacción entre la persona y sus características del organismo y las características de la sociedad en la que vive. ¿Cuál es nuestra tarea desde el área de la educación entonces? Analizar cómo el contexto puede derribar esas barreras de la participación para que la persona pueda entonces tener una mayor equidad en su participación social y en su participación educativa para que pueda tener evidentemente un acceso justo y democrático a la educación. Viendo la discapacidad así, ¿verdad? Como una restricción que está en el contexto, que depende de las tareas del contexto, si uno pueda participar o no, entonces aquí creo que es muy importante darnos cuenta que rompemos algunos mitos. Por ejemplo, yo soy una persona oyente, vamos a asumir que no sé nada del ESCO. Si yo no sé nada del ESCO y soy una persona oyente y voy a una iglesia donde hay la persona que está predicando es una persona sorda que predica en lesco y las personas participantes también están todas escuchándolo, perdón, viéndolo, viendo las señas, interpretando las señas, y yo llego y no sé lesco, estaría yo en un espacio, en un entorno, en una situación con una restricción de participación. La persona ahí con una condición de discapacidad, ¿quién sería? ¿Las personas que están ahí escuchando, perdón, viendo las interpretaciones o yo?
En ese caso sería yo, porque depende del contexto. Entonces, bajo este entendido, lo que necesitamos modificar para que la discapacidad se elimine o desaparezca o se aminore es el contexto y no la persona. Esto ha evolucionado a lo largo de la historia. Hoy me pidieron que hablara del modelo social, que por cierto aquí hay un error, este se refiere al modelo social. Y los modelos han evolucionado. Primero se dio el modelo de la prescindencia. El modelo de la prescindencia tuvo que ver con una sociedad que creía que se podía prescindir de las personas en condición de discapacidad porque su productividad era muy baja, porque dependían siempre de otra persona, no tenían mucho que aportar. En aquel momento se justificaba la discapacidad desde la religiosidad. Era un castigo de los dioses, un pecado cometido por los padres, ¿verdad? Y entonces había una relación de lastimosidad. eh, y más bien la discapacidad era eh, una fuente también para las limosnas y demás. Era una visión lastimosa y de prescindir de esta población. Esto fue evolucionando a un modelo más rehabilitatorio después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas en situación de discapacidad eran mucho más por razones de guerra, de posguerra, y entonces necesitaban incluirse para poder volver a aportar a sus familias y poder generar ingresos para apoyar la sociedad y la reconstrucción social que hay posguerra. Entonces, este modelo ya deja de lado la religiosidad y se justifica en que se necesita, la discapacidad es una falta de salud, ¿verdad? Así se interpretaba, y se habla ya de diversidad funcional y que son personas que tienen que aportar a la sociedad, pero que para ellos se tienen que normalizar. Es decir, tenemos esta persona que no está dentro de lo que es de la estructura de lo normal desde esa perspectiva y queremos que se acerque lo más posible. Entonces, entre más se parezca a una persona sin discapacidad, más puede aportar. ¿Ok? Entonces, necesitamos homogenizar las características. Esta visión rehabilitadora, centrada también en el déficit, en lo que no tiene la persona, en lo que no alcanza, en lo que no logra, se sostuvo por un tiempo hasta que llegó el modelo social. El modelo social de la discapacidad, que es el modelo que nos cobija hoy en día, lo que dice es que las causas de la discapacidad versan en la sociedad. Es la sociedad la que impone las barreras y si esas barreras se derriban, la discapacidad también se derriba. Entonces, asume que la vida humana es digna en todas sus formas. No es necesario que nadie se parezca a nadie para que pueda aportar a la sociedad. Y entonces es cuando estas movilizaciones sociales de las agrupaciones de las personas con discapacidad salen a la calle y dicen nada de nosotros sin nosotros. Y entonces aquí se nace también la idea de la inclusión social y de la inclusión educativa. Todo lo que puedan aportar a la sociedad estas personas con discapacidad está íntimamente relacionado con la inclusión y la aceptación de las diversidades. Cuanto se derriben las barreras, cuanto más se respete y se dignifique a la persona tal cual es, más oportunidades hay de que estas personas puedan aportar. No se sufre de una discapacidad, sino que una condición de discapacidad es algo que les acompaña. Es inevitable entonces preguntarnos por qué se asocia la discapacidad a la educación inclusiva. Bueno, porque ha sido históricamente una de las poblaciones más vulneradas en el ámbito educativo y porque a la fecha de hoy siguen enfrentando barreras significativas que limitan su acceso a la educación y esto les lleva a una exclusión sistemática. Muy bien, vamos a seguir navegando. Y esto nos lleva a hablar de derechos humanos. ¿Por qué cuestionamos tanto el derecho de que una persona tenga un acceso digno
justo y equitativo a la educación. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que sí, pero no en mi aula, que sí, pero no en mi escuela, que sí, pero no conmigo, que sí, pero yo no estoy preparado, pero sí, pero, ¿verdad? Seguimos justificando que los derechos humanos de estas poblaciones y el derecho a la educación inclusiva, que lo es, no debería hacerlo en mi contexto, en mi realidad, o sí, pero todavía no, ¿verdad? Que eso es algo complejo. Entonces, uno piensa, bueno, dice Buenaventura de Sousa Santos en su análisis de las epistemologías del sur, que el ser humano es objeto del discurso de derechos humanos, pero no siempre es sujeto de este discurso. Entonces, pese a que esto es un derecho, una garantía que debería estar dada, ni siquiera debería estar sobre la mesa de debate porque de por sí desde 1996 Costa Rica se comprometió con la educación inclusiva y ya diferentes comités han venido al país en diferentes momentos, el 2008, el 2011, el 2014, el 2018, el 2023, perdón, el 2023 o 24, no recuerdo ya si fue este año o el pasado, a decir que no estamos cumpliendo. Ya España tuvo una demanda de una agrupación de población de familias en situación de discapacidad porque no se está garantizando un derecho que ya está en el ordenamiento jurídico, en la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Ley 7600, en el decreto 4955. Es como, ¿verdad? Uno no cuestiona, por ejemplo, si la violencia de género debería ser o no debería ser. No, porque es que hay un ordenamiento jurídico que protege, que asegura que eso simple y sencillamente es ilícito. Pues la educación excluyente también lo es, pero pareciera ser que nos damos el permiso de debatir si me parece, si no me parece, o qué opino, si podrían o no estar en mi mismo centro educativo, cuando hay un ordenamiento jurídico que ya de por sí está aprobado hace no poco tiempo, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y seguir diciendo, esta nueva mirada a la educación inclusiva, esta nueva visión, encadenarla a que es algo nuevo después de 30 y resto de años, eso es una muy buena piedra para anclarla en el fondo del mar y no dejarla flotar y no dejarla navegar. Entonces eso es algo que tenemos que romper. También es delicado este discurso de los derechos humanos y decir que todo lo queremos ver a la luz de los derechos humanos, todo es de los derechos humanos, y esa hegemonía del discurso puede ser un lugar común que lejos de disminuir esta ambigüedad de hasta dónde sí o no cubre los derechos humanos, más bien lo acrecienta porque cada quien lo interpreta a su conveniencia y esto es delicado. Entonces, vamos a verlo en orden por qué la educación inclusiva y también la educación intercultural, por supuesto, y todas las educaciones que buscan la inclusión social y que bregan por la equidad, son un asunto de derechos humanos. Bueno, la educación es un derecho humano fundamental en cualquier documento internacional, como ya lo sabemos. Y la inclusión es un valor establecido en estos documentos de los derechos humanos. Entonces, la educación inclusiva y la educación intercultural, por supuesto, son entonces los principios claves. La educación inclusiva es un principio clave de los derechos humanos. Y la educación como derecho humano fundamental implica tanto los valores como los principios. Tiene que basarse en sus valores y principios. Por tanto, la educación inclusiva es un principio. De hecho, una educación debería ser inclusiva ya per se, pero hablar de la educación inclusiva se hace necesario en tanto hay exclusiones en las aulas. Y uno pensaría, bueno, ok, la educación inclusiva, bueno, bueno, ya lo pasé. La educación inclusiva es además, uno pensaría, es un derecho al que alguien pueda renunciar voluntariamente. Lamentablemente no debería ningún derecho poder ser renunciable. Nadie debería renunciar a la salud, nadie debería renunciar al acceso a la comunicación, nadie debería renunciar a la educación. Sin embargo, se da, porque la atención sigue estando centrada en el déficit antes de en el contexto. ¿Verdad? Las escuelas y sobre todo pasa con los centros educativos privados que dicen es que no estamos preparados para la persona atender a un estudiante con.
se centra en el déficit, ¿verdad? En vez de decir, tenemos que prepararnos para flexibilizar el currículum, para derribar barreras, para hacer un entorno educativo que sirva para todas las personas, como yo sé que lo verán más adelante en esta convención, con algunas estrategias prácticas más puntuales, más concretas con los diferentes expositores, pero pareciera ser que todavía se centra en el déficit. Todavía no se considera una tarea interdisciplinaria y colectiva donde cada quien se pregunta cómo puedo apoyar yo, qué puedo aportar, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer un currículum flexible mediado por estrategias innovadoras y cooperativas? Y entonces muchas familias renuncian a este derecho, porque el estudiantado no es que haya llegado a un sistema de educación inclusiva que fracase, no, es que nunca fue inclusivo, porque tal vez hubo presencia, pero no hubo participación y no hubo aprendizaje, sobre todo participación con lo que ello implica, ¿verdad? Cohesión grupal, sentido de pertenencia, etcétera. Y luego está este concepto un poco novedoso de educación inclusiva pragmática que lo plantea McWalkers en Irlanda, que él habla acerca de la educación inclusiva y el bienestar. Y él siempre dice que para que haya educación inclusiva tiene que haber siempre un alto sentido de bienestar. Y es lo que yo les decía, que a veces el otro día lo conversaba con mis compañeras y compañeros en el marco de una asamblea de escuela, que decíamos, bueno, yo soy mamá de 3 niños de distintas edades y si en algún momento alguno de mis hijos e hijas estuviera en un entorno educativo donde, si bien está presente, recibe exclusión, no tiene un alto sentido de pertenencia, se siente triste, no está desarrollando aprendizajes de calidad, aunque esté ahí presente con otros compañeros y compañeras, de pronto reciba acoso o algún tipo de lesión emocional. Y hay otro sistema educativo paralelo que no es justo, que es porque es segregante, es excluyente, pero le va a generar más bienestar. Yo misma, aunque soy una investigadora en el tema, he sido también docente de aula y he vivido la educación inclusiva en carne propia con mis estudiantes, he hecho procesos de inclusión, les he acompañado, eh, ¿verdad? A pesar de tener esa experiencia y este interés y esta de pronto pasión por el área de la educación inclusiva, yo misma sacaría a mis hijos y los pasaría a un entorno segregante si no hay bienestar. No quiere decir eso que es porque la educación inclusiva fracasa, sino porque no es inclusiva. Es inclusiva en tanto sea digna, de calidad, con un alto sentido de pertenencia. Y es eso lo que hay que transformar el sistema, tanto como sea necesario, y no movilizar a la persona del lugar, no transformar a la persona, no decirle usted aquí no cabe, sino decir tenemos que transformar el sistema para que quepamos todos. Eh, y eso requiere transformaciones a veces más profundas, a veces más desafiantes. Posibles, totalmente posibles. Se han logrado un sinfín de veces y las tenemos registradas y las tenemos que cacarear y las tenemos que divulgar. Hay centros educativos, muchos, que han logrado ser inclusivos y que tienen prácticas exitosas y que además las divulgan. Hace poco tuvimos en el observatorio y en conjunto con el Equidei en Madrid una secuencia todos los jueves durante el año 2023, todos los últimos jueves, perdón, y 24 también hasta este agosto, todos los últimos jueves de mes, distintos países, distintos centros educativos en distintos países, en voz de los docentes, porque son las personas protagonistas de la educación inclusiva, compartieron historias exitosas, y quedaron grabadas por si las quieren revisar y ver y conocer cómo han transformado los centros, cómo han generado educación inclusiva. Bueno, y ahora aprovecho también para invitarles porque el Observatorio Nacional de Educación Inclusiva está haciendo una investigación en la que invita a los centros educativos a transformarse, se les acompaña durante todo un año desde un proceso con investigadores, bueno, los investigadores del ONEI y también una investigadora internacional que viene durante el primer semestre
a esos centros educativos que quieran convertirse en centros inclusivos, que quieran ese proceso de transformación, les damos un acompañamiento durante un periodo de un año más cercano y luego 3 años, y luego obtienen el sello de inclusión que viene con una serie de beneficios importantes para los centros educativos. Entonces, eh, estas transformaciones implican un trabajo en conjunto, implican una voluntad política. Muy bien, ¿cuáles son entonces algunos de esos desafíos que tiene la educación inclusiva en estos momentos? Lamentablemente hay contradicciones en las regulaciones políticas, como que, por ejemplo, el Estado se esfuerza, el ministerio se esfuerza, las universidades públicas se esfuerzan, los centros educativos y sobre todo los docentes y las docentes que son quienes llevan la bandera, quienes llevan la batuta, quienes son los protagonistas en esta realidad, se esfuerzan por posicionarse como posicionar al estudiantado como garantes de derecho a la educación para todos y para todas, pero entran en contradicción con el trato legal diferenciado de los establecimientos escolares, porque se permite a centros educativos privados, por ejemplo, o a colegios con proyectos educativos de especial o alta exigencia, seguir seleccionando a sus estudiantes, seguir diciendo que hay exámenes de admisión, que solo pueden entrar personas con ciertas características. Es más, el simple hecho de que haya una educación con más recursos y otra con menos recursos, genera también exclusión. También la coexistencia de una ley que promueve la inclusión, como la ley 7600, el decreto 4955 promueve la inclusión, pero también otras que dan la posibilidad a las familias de que elijan la escuela donde quieren estudiar sus hijos, y además movimientos sociales que les dicen a esas familias, docentes que les dicen a esas familias que sus hijos no pertenecen aquí, pertenecen allá. Aquí no pertenecemos, somos los primeros que excluimos. Y eso atenta contra una escuela realmente inclusiva y, por supuesto, reduce drásticamente las oportunidades de intercambio y de construcción de la diversidad. Y es que también hay que ver que le estamos pidiendo a una población que creció en segregación, a estas generaciones que crecimos en segregación, porque yo no recuerdo haber tenido en mi entorno de aula muchísimas diversidades presentes de las que yo pude haber crecido con esas riquezas, eh, sino que yo crecí en el entendido de que había una escuela para mí y una escuela para otras personas, sobre todo las que tienen o no discapacidad estaban aparte, ¿verdad? Y crecer con esa idea y ahora desafiarla es complejo, ¿verdad? Y poner un poco en tensión esas estructuras de clasificación que son la base de la discriminación y la base de la violencia, como se ha notado en cualquier entorno social. Veamos la línea de Gaza, veamos Ucrania y Rusia, veamos cualquier frontera donde hay violencia. Siempre empieza por la clasificación, siempre la violencia empieza por clasificar, luego por discriminar y luego por luchar por derechos que se creen propios y no ajenos. Entonces, eso es algo que es muy importante considerar. ¿Cómo queremos una educación para la paz, una educación para la ciudadanía, si la iniciamos siendo clasificada y segregante? Hay muchos discursos de resistencia, como por ejemplo, no estoy formado, no estoy formada. Y es, y no, para empezar, las formaciones en educación inclusiva abundan. Hay por borbollones formaciones, ¿verdad? Las tiene el Colipro gratuitas, en línea, en el Colipro, en el CENAREC, en la UCR, en la UNA, en la UNED, bueno, en entornos privados, en universidades internacionales a nivel digital. O sea, hay muchísimo. La Universidad de Costa Rica además aprovecha el anuncio, inicia un posgrado de educación inclusiva el próximo ciclo, una maestría en educación inclusiva también. Las formaciones están. Ahora, la voluntad política para formarse, el tiempo y el espacio para formarse. Yo sé que también hay limitaciones a nivel estatal para poder formarse, ¿verdad? Y para trabajar sobre la actualización y la capacitación, eso es otra cosa. Pero la formación está en educación inclusiva, pero de todos modos vamos a decir que no estamos formados. ¿Para qué?
para enriquecernos con la diversidad, para aprovechar la virtud de todas las personas, para trabajar cooperativamente con las personas, que todos podamos compartir desde nuestra disciplina, nuestros saberes, para construir juntos una educación para todas y para todos. La formación del profesorado efectivamente limita su capacidad para ejecutar. Esto lo dicen, esta cita me pareció importante, de Alejandro Heras Vargas y Espinosa, que dice: la formación del profesorado limita su capacidad para ejecutar prácticas pedagógicas inclusivas, para trabajar colaborativamente con otros miembros del equipo docente y para garantizar las condiciones tanto materiales como didáctico-metodológicas necesarias para la ejecución con calidad de las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero se supone que la autoformación también es un acto de voluntad y depende de principios éticos que impulsen a la persona a gestionar un mayor conocimiento y mejores actitudes en torno a una temática que reúna sus intereses personales y políticos. Recuerdo más o menos por ahí del 2011 que dimos una serie de cursos sobre comunicación alternativa y que los dábamos aquí en la universidad. Venían profesoras desde San Carlos los viernes a recibir la clase porque tenían 2 estudiantes en su entorno educativo, en toda la escuela, que no se comunicaban verbalmente y ocupaban saber cómo derribar barreras para que ellos pudieran comunicarse. Eso es una enorme vocación, voluntad y bueno, y también otro conjunto de oportunidades que tenían para poderlo hacer. Perdón, me sonó muy duro el fondo. Quería decirles que, bueno, que hemos arribado ya a la costa y con este viaje en este velero llegamos a la conclusión de que la educación inclusiva ciertamente implica coraje y por eso les agregué una frase, solo que la quité porque está un poco escandaloso el sonido, que dice: no es posible describir nuevos océanos sin el coraje de perder la vista de la costa. Entonces, encontraremos resistencias, encontraremos desafíos, encontraremos barreras reales, muchas complicaciones a nivel estatal también, pero eso no quiere decir que la educación inclusiva no sea siempre lo más digno y lo más justo sobre lo que hay que seguir remando. Entonces yo les invito a no perder de vista la costa para alcanzar la educación inclusiva. Y quedo a las órdenes para cualquier consulta o comentario. Muchísimas gracias. Doctora María del Rocío, muchísimas gracias por su valiosa ponencia, un tema muy importante en nuestra labor como docentes. Yo quiero dar la indicación a mis compañeros, compañeras, en el apartado que corresponde a preguntas y respuestas, si alguno tiene a bien anotarlo para poder hacer lectura y recibir la respuesta pues, del especialista. Igual acá en el chat tengo un comentario, doctora, que dice totalmente, el mundo de los derechos humanos es amplio y cuando se relaciona con la educación inclusiva, entra a fortalecer el tema. Muchas gracias a la persona que hizo ese comentario y voy a dar un momento por si algunas personas anotan alguna pregunta. Recuerden que es en el apartado que dice PIR, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. Por acá hay otro comentario, doctora, que dice: gracias, Rocío, por mostrarnos tanta sabiduría en sus palabras, por hacernos navegar en ese mar de tanta diversidad y que el énfasis en la educación inclusiva, debe ser la colaboración y la cooperación, sin olvidar que cada estudiante debe ser partícipe de su propio proceso de aprendizaje. Por acá tenemos otro comentario que dice: excelente ponencia de gran reflexión y por hacer aún en el tema de la educación inclusiva y poder hacer aún, muchos tabús y aún hay que lidiar con la resistencia de muchas personas en el tema. Otro comentario.
muy provechosa su ponencia. Vamos a dar un momentito más y si no, pues damos el cierre a esta ponencia. Muchísimas gracias por los comentarios tan bonitos. Quedo a la orden. Por acá tenemos otros comentarios en el apartado de preguntas y respuestas. Dice, los docentes debemos ser los primeros en levantar la bandera de la educación inclusiva por parte de la compañera Rita López. Sí, totalmente de acuerdo con Rita. El siguiente, esta es una pregunta de la joven Julieta Solórzano y dice, ¿cuáles actitudes son necesarias en la educación inclusiva? ¿En qué debo trabajar en mi ser? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que algo muy valioso de esa pregunta es que la pregunta en sí misma ya nos hace reflexionar sobre nosotras y nosotros como agentes de cambio. Y es que eso es así, ¿verdad? Si no debemos esperar o estas respuestas que siempre vienen cuando hacemos investigación en el campo, de que estoy esperando a que el ministerio me diga cómo, o que me diga qué, o que me mande la pauta, y pensar en cómo transformar nosotros nuestro ser y nuestras acciones para poder generar educación inclusiva, yo creo que eso es la base. Y creo que lo primero es reconocernos nosotras y nosotros como parte de esa diversidad, ¿verdad? No definir la diversidad como la diversidad son aquellas personas que, sino diversidad somos, y en tanto que yo soy diversa, puedo ser empática y reconocer las diversidades de todas las demás personas. Entonces creo que ese reconocimiento y también la empatía. Hace poco escuchaba en una charla que decían, bueno, es que esto no es cuestión de actitud, sino de estructuras. No, pero es que yo sí creo que hay una cuestión de actitud, de liderazgo también, de un liderazgo positivo en el que se pueda generar equipo y se empodere a nuestros compañeros y a compañeras en ese proceso de cambio también y de transformación, al estudiantado, a la familia. Ese liderazgo positivo creo que es algo muy importante. Y también creo que algo muy valioso y de pronto lo más importante es el sentido de cooperación, de que no necesitamos saberlo todo, necesitamos sabernos dar la mano para poder gestionar la educación inclusiva como una acción colectiva. Y si esos recursos no están, que eso puede pasar, y sobre todo yo le tengo una enorme admiración al el personal docente de secundaria, que a veces son los que tienen más trabajo y menos recursos. Puede ser esto una apreciación mía, pero así lo veo, ¿verdad? Entonces, tener la posibilidad de luchar porque esos recursos se den, ¿verdad? Tocar las puertas que haya que tocar para que esos recursos se den. No están solos ni tampoco es necesario que hagan las cosas de manera independiente. Creo que eso podría ser como lo principal, ese sentido de cooperación. Y, y sí, bueno, les invito también a que el observatorio siempre está abierto a cualquier apoyo y si les interesa también ser parte de nuestro proyecto y transformar sus centros, pues entonces quedamos también a la orden para que lo puedan hacer y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Termino con el último comentario por cuestión de tiempo. Dice así de María Elena Brenes, ¿qué realidad? Abro comillas, hubo presencia, pero no participación. Seguir trabajando por una educación inclusiva. Así es un proceso. Muchísimas gracias. Nuevamente, de parte del Sindicato de Profesores de Español, agradecemos a la doctora María del Rocío por su valiosa participación.